Muchos me conocen como oftalmólogo, soy médica oftalmóloga, me formé en el Hospital Universitario Austral de Pilar y luego hice mi residencia en Mar del Plata, en el Hospital Privado de la Comunidad. Hago docencia hace 12 años, hago comunicación en redes sociales. El Instagram empezó como una forma de acercarme a mis pacientes porque le explicaba el tratamiento al viejito y de repente me repetís otra vez que no escuché nada. Y bueno, entonces era como, ¿sabes qué? Decirle a tu nieta que entre a mi perfil, que hay un video literal de lo que te acabo de contar. Y bueno, era una manera de darle un complemento al paciente y hacer lo que tal vez uno no tiene tiempo de hacer, que está mal, pero lo que no tiene tiempo de hacer en el consultorio. Entonces empezó un poco con esa idea y después me di cuenta que estaba bueno informar un poquito a la población sobre cosas de oftalmología. Y por otro lado, ¿por qué puse que soy runner? Que tendrá que ver con el perfil profesional. Y que justamente yo empecé a correr a los 15 años y desde entonces es parte de mi vida el running. No soy de esas runners fanáticas que corren carreras todo el tiempo para nada y no lo único que hago, pero me parece importante mencionarlo porque es lo que hizo que siempre, desde entonces, ¿no? Me empiece a enfocar en la importancia de los hábitos, en la importancia de la prevención y que quiera aplicar eso a la oftalmología. Esto del running hizo que me plantee, ¿no?, la importancia de los hábitos y justamente antes de decidir ser oftalmóloga, una de mis opciones era hacer nutrición y deportología. Y bueno, no es casualidad que hoy dentro de la oftalmología me esté como yendo para el lado de la oftalmología integrativa, donde nos enfocamos mucho en lo que es los hábitos de nutrición desde, ¿no?, un enfoque relacionado con la visión y el bienestar visual. Y esa es un poquito la idea de lo que hago en comunicación, muy a grandes rasgos. Hice un posgrado en gestión de salud, una diplomatura de bienestar corporativo y un internship de reacción médica en Barcelona, todo eso el último tiempo que estuve acá. Lo segundo que les quería comentar es esto, ¿no?, que siempre comparto como mensaje en el Instagram y a mis pacientes, que es la importancia de tener una visión más integral de la mirada. Y esto abarca, digamos, lo podemos ver de muchas maneras, ¿no? Hablando de ver. Primero esto, ¿no? No quedarnos con que somos solo un ojo y que el paciente es solo un ojo. Y uno dirá, bueno, sí, soy oftalmóloga o voy a ser oftalmóloga. Sí, pero el paciente no es un ojo solo y el ojo no está totalmente desconectado del cuerpo. Si bien está muy compartimentalizado, es verdad eso, a nivel inmunológico y todo, el ojo es parte del cuerpo y no solo es parte, sino que es una ventana. O sea, es la ventana del cerebro, es la ventana del sistema cardiovascular. La cantidad de patología que vemos más allá de los ojos es increíble y es una de las cosas que más me atrapó de oftalmo. O sea, una de las cosas que me hacía dudar cuando decidí ser oftalmóloga es quedarme con algo tan chiquito como el ojo. No sé si les habrá pasado, ¿no? Esto de decir, che, hice toda una carrera de medicina para ser oftalmóloga. Era el prejuicio que uno tiene al principio, ¿no? De decir, yo quiero ser house, quiero ser clínica, quiero saber todo, no quiero quedarme con oftalmología nada más. Después, evaluando un montón de cosas, ¿no? Me di cuenta que me gustaba mucho oftalmo, ayudante esto, ¿no? A ver, tenía algo de sentido, ¿no? El tema del microscopio. Y después, indagando un poquito, me di cuenta que, y rotando en la oftalmología, me di cuenta que tiene mucho, mucho de clínica. Todo tiene mucho de clínica, pero oftalmo capaz que es muy abstracto y es más difícil relacionarlo, ¿no? Y empecé a ver pacientes rotando en el último año de facultad, pacientes con artritis reumatoide, pacientes con patologías de la piel, como rosácea, pacientes con patología neurológica, paciente con lo que se te ocurra que o se manifestaba inicialmente con un problema en los ojos o que eventualmente tenía alguna manifestación en los ojos. A ver, diabetes, ¿no? Sin ir más lejos. Entonces, ahí dije yo, opa, porque acá hay algo que puede estar muy bueno, ¿no? Decir, puedo ser oftalmóloga, pero verlo, ¿no?, de una manera más general. ¿Qué pasa? Uno se recibe oftalmólogo general y después puede hacer una parte quirúrgica o puede dedicarse a una subespecialidad. Bueno, de ahí dependerá qué tan integral lo veas, ¿no? Pero por eso, insisto, hay como una rama, si queremos ponerle nombre, donde vemos a la oftalmología de manera mucho más integral y mucho más conectada con el resto del cuerpo. Entonces, eso por un lado, no tiene que ser oftalmólogos integrales para saber esto, mi mensaje es ese. En uno de mis videos comenté hace poco que cuando estaba en mi último año de facultad, justamente viendo a ver qué hacía, qué especialidad, roto en una clínica oftalmológica privada y había una paciente que había tenido una trombosis de vena de retina. Obviamente, si vos tenés una trombosis de vena de retina, puedes tener una trombosis de cualquier vena del cuerpo. Eso es algo vascular. Entonces, básicamente tuvo una trombosis ahí, como puede tener una embolia en una arteria de la retina, y ese embolio puede ir a generarte una ACV, un IAM, o sea, es
de a dónde quiera ir a parar ese émbolo, ¿no? Básicamente. Entonces el médico le da el alta oftalmológica, ¿por qué? Porque la paciente veía bien, se había solucionado el problema de retina y se va la paciente, ¿no? Y ya está, es como besito en la frente, chau. Y yo cuando se va la paciente le pregunto, ¿no? Al oftalmólogo, tal vez medio desubicada, pero igual le pregunté, che, ¿no tendrías que mandar a esta paciente con un, no sé, con un clínico, un cardiólogo, darle alguna pauta de onda, tomate la presión, qué sé yo, algo, para que no le vuelva a ocurrir, ya sea en el ojo o en el resto del cuerpo? El pibe me interrumpe, el oftalmólogo, y me dice, ¿vos vas a hacer clínica o vas a ser oftalmóloga? Y yo me quedo como, y no, pero me interrumpe de nuevo, ¿vas a hacer clínica o oftalmóloga? Yo tipo, está bien, entendí que tipo, no era el contexto para dar una explicación de mi visión integral de la mirada, me callé, pero después, entrando en la residencia y todo, entendí qué clase de oftalmóloga quería ser. La oftalmóloga que aparte es lo que corresponde, ¿no? Digamos, cuando empezás a meterte la teoría te das cuenta que una paciente con una trombosis de vena tiene que tener una evaluación cardiovascular. O sea, que ya estaba mal desde la técnica, lo que él estaba diciéndome. Pero más allá de eso, como, no sé, yo pensaba si fuese mi mamá, mi tía, mi abuela, ¿cómo no vas a mandarlas a hacer un chequeo, no? Entonces, eso también es un poco lo que les quiero compartir. Y después, bueno, esto, ¿no? Somos más que oftalmólogos. Antes de oftalmólogos somos médicos y antes de ser médicos somos personas. Entonces yo creo que también eso parece una novedad hoy, pero cuando uno está en el medio de la residencia, con el estrés que implica, con las horas de poco sueño, con todo lo que implica, ojo que a veces nos olvidamos de esto que parece una pavada. Entonces también, como partir, ¿no? De esto que es tan básico. Eso es también un poco lo que les quiero compartir. Bien, ahora sí, primero lo primero, de eso se trata esta clase. Entonces, ¿por qué hacemos la mentoría? Y por qué yo lo hago también, ¿no? ¿Cuál es el propósito? A mí me gusta mucho hablar del propósito en todo lo que hago en la vida, no solo lo profesional, ¿no? O sea, hoy salgo a correr, ¿por qué lo hago? ¿No? Hoy me cociné esto, ¿por qué lo hago? ¿No? Me parece importante a veces hacernos esta pregunta. Entonces, en este caso, yo decidí hacer la mentoría y probablemente ustedes decidieron hacerla y ser parte para perder el miedo, ¿no? Perder el miedo a comerme una patología, a tener un problema con un paciente, a tener un problema legal, a que no me guste la especialidad porque no indagué lo suficiente, ¿no? ¿Cómo hacemos para perder el miedo? Bueno, con conocimiento, así se pierde el miedo, ¿no? Como cuando sacás sangre por primera vez, como cuando tomás la presión, como cuando hacemos todo lo que hacemos, el miedo lo perdemos con conocimiento, porque es lo que nos da seguridad. Y también para disfrutar el proceso de formación académica y para tener paz mental, lo que le decía hace un rato, ¿no? Irme a dormir tranquilo, con la conciencia tranquila. Puedo estar preocupada por el paciente, pero tranquila de que hice todo bien. De que si en 2 años me llega una carta de documento por el paciente que vi hace 5, yo estoy tranquila porque no me acuerdo del paciente, pero sé que en su momento hice todo bien. Esa es un poco la idea. Desarrollar criterio clínico, ¿no? O sea, justamente esto que hablábamos, obtener habilidades y seguridad en la toma de decisiones. Si yo digo, pido esta imagen, es porque hay que tomarla. Si yo derivo al paciente con una rezo y sugiero hacer una punción lumbar al neurólogo, que lo va a terminar de decidir él, es con criterio. Por más que la punción lumbar tiene sus riesgos, o el contraste tiene sus riesgos, no es que es gratis, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da tener criterio clínico y seguridad. Y como decía, ¿no? Networking, fomentar el aprendizaje colaborativo, los médicos aprendemos de otros médicos, es así, y la idea justamente es que los colegas seamos aliados. Eso es un poco, y tal vez amigos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo lo hago? Y esto es un poco la organización de la mentoría, ¿no? Entonces, el módulo uno es la guardia o la demanda espontánea, ¿no? Porque a veces estamos en consultorio y hay lo que se llama demanda espontánea, que significa cada tanto llega un paciente que no tenía turno y es algo, no se está muriendo, pero es alguna conjuntivitis, una orzuela, una cosa así que apareció ahora. Entonces, en algunos lugares se les hace como huequitos al paciente para que a ese paciente lo vean. Pero claro, lo mismo. La que toma la demanda espontánea es la secretaria, que no es por menospreciar a la secretaria, pero no tiene criterio clínico para definir si eso realmente es algo, ¿no? Una consulta de un orzuelo o es algo muy grave. Entonces, capaz que estás en consultorio y te llega una diplopia, ¿no? Entonces, de repente te comes una hora con un paciente por ver que no tenga una perdición endocraniana, una CD, y estabas en consultorio. Bueno, entonces la idea es, en este contexto, en este módulo uno, reconocer y manejar la urgencia, ya sea que estemos en la guardia o en la demanda espontánea. Fíjense, reconocerla y manejarla. Y manejarla no es o sea, salvarle el ojo de acá a 10 años, este es el motivo de consulta, esto es lo que tengo que resolver, o sea, red flags, ¿no? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer?
no pudo dejar de hacer, encaminarlo sería, ¿no? Porque después hay un seguimiento, lo derivaré a algún especialista, o alguien que haga una subespecialidad. Si tiene un DR y yo no opero retina, lo voy a derivar al retinólogo. Pero yo tengo que manejar la situación inicial, no puedo derivarlo y listo, no somos derivólogos. Tenemos que entregar al paciente como moñito, si vamos a derivarlo, con las órdenes, los estudios, lo que haya que hacer. Y la sospecha diagnóstica si tenemos una sospecha clara. Optimizar el tiempo sin que se note. Esta seguridad y estos conocimientos y este criterio también nos dan valor agregado. Ahora, eso no quita que tengamos que optimizar el tiempo, ¿no? Porque no puedo estar una hora tomando mate con el paciente. La mayoría de nuestros pacientes son viejitos, a menos que hagan osteopediatría, y el paciente a veces viene porque tiene ganas de charlar, porque se terminó la novela de la tarde y pasa eso. Y bueno, hay veces que vas a poder quedarte charlando con el paciente y veces que no, y tenés que sutilmente poder filtrar, ¿no? Y no despachar al paciente, pero sí optimizar el tiempo, como digo, ¿no? Y que no se note, que no se sienta el paciente despachado. Y eso es ser eficiente para mí, ¿no? O sea, usar bien el tiempo. En el módulo 2 es el módulo de consultorio. Entonces, en este módulo ya no nos enfocamos tanto en la urgencia, aunque, ojo, a veces el paciente va al consultorio, como le decía, ¿no? Paciente con una trombosis de vena que pensaba que necesitaba lentes y era algo, ¿no? Más heavy. Bueno, va a pasar. Pero el objetivo principal del módulo 2 es, ¿qué hago en el consultorio? O sea, el paciente del consultorio es el paciente que, por un lado, viene a hacerse un chequeo visual, ¿no? O sea, hacerse los lentes, un control, para eso yo tengo que entender, según la edad del paciente y sus antecedentes, ¿no? Qué tipo de patologías puede llegar a tener, ¿no? O sea, 40 años presbicia, 60 años o más catarata, 80 años degeneración macular asociada a la edad. A su vez, si es diabético, verle bien la retina, ver los vasos, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que las vamos a ir a manejar nosotros. En general, para los pacientes, ir al oftalmólogo es ir a hacerse lentes. Y por eso muchos directamente se hacen los lentes en la óptica y no van al oftalmólogo. Y ahí está como el conflicto entre ópticos y oftalmólogos, que yo no lo entiendo del todo, pero para que vayan sabiendo, ¿no? Que hay como, sobre todo en Argentina, un conflicto. En Argentina, el oftalmólogo no quiere que el óptico haga lentes, que los recete. ¿Y por qué no quiere? Porque no está, el óptico sabe muy bien cómo hacer un lente y recetar un lente. Y para mí está buenísimo que si al paciente se le rompió el lente y no consigue un turno, vaya el óptico y le haga el lente, se lo prescriba. Pero ¿cuál es el problema? Para el paciente, si se hace un lente y ve bien, ya está, se terminó el control. No hay más chequeo oftalmológico que eso. El paciente no sabe que la presión ocular puede no generar dolor y está dañando el nervio óptico, no sabe que puede tener un nevo en la retina periférica que se transforma en un melanoma y como nadie nunca le hizo un fondo de ojo porque veía bien, nunca apareció. Y un día empieza a ver mosquitas, tiene un DR, un desprendimiento de retina por el melanoma, y uy, tenés un melanoma en el ojo. Y ahora ya no hablamos de tu visión, hablamos de tu vida. Entonces, ahí está un poco la pica entre óptica y oftalmología, ¿no? Que, insisto, para mí somos complementos, somos aliados, pero sí es importante darle ese mensaje al paciente de, el óptico no te va a hacer el chequeo, no te va a hacer una pesquisa, no te va a buscar que no tengas presión ocular alta, ni te va a hacer un fondo de ojos. Eso es un poco también lo que trato de comunicar en el Istram, ¿no? Diagnóstico precoz. Todas las patologías en etapa presintomática, el paciente llegó a mí para hacerse el lente o llegó a mí para hacerse el chequeo, pero yo le indico el fondo de ojo, le tomo la presión ocular, porque, ojo, también hay oftalmólogos que te hacen el lente y no te miden la presión. Al final esos oftalmólogos son peores que los ópticos, ¿no? Porque saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Y manejo patología crónica, o sea, mantenerla controlada, ¿no? Según la patología que el paciente tenga. Y lo de prevención, y acá agrego educación, el control oftalmológico es una oportunidad, justamente, de enseñarle al paciente las cosas que les estoy contando ahora, incluso la guardia. Cuando el paciente viene por una conjuntivitis, aprovechar y decirle, che, ¿cuándo fue el último control que te hiciste? No, nunca, si veo bien. Bueno, pero control tienes que hacerte igual. Entonces, son oportunidades. Y el módulo 3 que me encanta a mí, y creo que es el como más innovador, es el módulo, yo le digo, de la vida y las redes. ¿Por qué? Porque tal vez no es lo que vamos a ver en ese módulo, no sea lo prioritario en la residencia per se, pero, o sea, no le van a preguntar en un examen de residencia sobre los lentes con blue blocker o ¿no? nutrientes para la visión, pero esto se los va a preguntar su hermana, su tía, su vecina, el paciente, si se hacen un Instagram profesional o no, se lo van a preguntar los seguidores. Entonces, tienen que saber responder estas cosas cuando ustedes empiezan a hacer oftalmología. Entonces vamos a dar una visión más integral
concretamente, vamos a hablar de los hábitos basados en evidencia que ayudan a la visión o la empeoran, y de prevención también, ¿no? Pero ya desde una mirada un poco más específica. Así que bueno, este como me gusta mucho porque como no es, insisto, una especialidad así formal, no es que hay un libro de oftalmología integrativa, es como mucho research y mucho como estudio, ¿no? Autodidacta, entonces de a poquito mientras vamos ahí es como que estoy armando algo que está bueno porque no lo van a encontrar tal vez en otro lado, no junto, ¿no? Van a encontrarlo por todos lados. Y también porque, hablando del módulo 3 más hoy con las redes sociales, van a escuchar cada cosa. Chicas, que yo dices que escucho a gente diciendo cosas con un nivel de seguridad que hasta me hace dudar, o sea, ese nivel. Hace poco vi un chico diciendo, estaba con lentes, estaba la madre con un lente de sol, estaba caminando en el sol, así, de lo que le molestaba el sol. O sea, ya que achiques los ojos cuando te pega el sol, o sea, el mismo cerebro te está diciendo, por favor, bájame la presión a que no de más, me estás encandilando. O sea, es así, es fisiológico. Entonces, el pie así, y le dice a la madre, mamá, o sea, para ver necesitamos luz, porque los fotorreceptores, y empieza a aplicar los fotorreceptores. Entonces le saca el lente de sol a la mamá y le dice, no te pongas, no tenés que protegerte. El sol es vida, el sol es no sé qué, para los ojos. Y ahí caemos en las falacias. ¿Por qué? Porque que el sol sea vida y haga bien y no podamos vivir sin sol, no significa que tengamos que estar todo el tiempo sin, exponiéndonos, ¿no? Y a cualquier hora. Son como, no es que podamos agarrar dos conceptos y de repente unirlos de manera inadecuada. Entonces, no, el sol genera daño, ¿no? O sea, daño actínico, cuando nos exponemos en una cantidad específica. Tampoco podemos vivir sin sol y tampoco vemos sin sol porque no habría luz. Ahora, la combinación entre estas dos cosas es, bueno, ¿cuánto sol puedo tomar? ¿En qué momento? ¿Cómo me protejo cuando no puedo tomarlo? Entonces, van a ver cada vez más gente hablando de cosas que nada que ver. Y bueno, uno también tiene esa responsabilidad como profesional, de comunicar las cosas como son. Entonces, también es un poco la idea de este módulo, esto. Bien, ¿cómo vamos a hacerlo? Como saben, primeras 7 clases voy a hablar más yo, y la clase 8 es la clase de consolidación, es la clase de casos clínicos, es paciente que viene a la guardia por esto, esta es la foto del ojo, empiecen ustedes a decirme qué hacen, que miran, que preguntan, y vamos a ir viendo esos casos de los temas que estuvimos viendo en ese módulo. Entonces es como la clase integradora. Y bueno, esto me parece importante ir sabiéndolo, ¿no? Cómo la neuroplasticidad y los errores están tan ligados. A ver, voy a poner un ejemplo así como más del día a día, ¿no? Si yo quiero aprender a hablar en inglés, yo puedo pasarme años aprendiendo teoría, gramática, libros, pero hasta yo no ponerme a hablar, no voy a aprender a hablar en inglés. O sea, porque hasta que no me ponga a hablar y me equivoque y me corrija alguien, no voy a aprenderlo. Y eso tiene un componente, ¿no? Neurofisiológico. Entonces, acá también, acá vamos a equivocarnos, si nos tenemos que equivocar. El material, como ya les comenté, es para profundizar, y la bibliografía recomendada que les puse en la carpetita, que tiene al principio la parte de anatomía, fisiología, y después sigue, eso para que ustedes construyan, no ahora, ya, para que vayan construyendo sus propios protocolos. O sea, se van a quedar con estos protocolos míos, la idea es que ustedes vayan creando los suyos, porque se unen en el medio en el que estén, en la institución que estén. Entonces, uno también tiene que ir adaptando lo que la teoría a las posibilidades que tiene, en el contexto que tiene, ¿sí? De dónde estudia la teoría es una parte, que justamente es la bibliografía general y específica, un poco les estuve contando, ¿no? Como los libros que tienen que ya ir teniendo en cuenta y consiguiéndose. ¿Cómo me actualizo? Con journals especializados, sociedades científicas internacionales. Justamente, yo hago un posteo, cuando veo que hay pirulita está diciendo una pavada en Instagram. Yo digo, ¿de dónde lo sacó? ¿Entienden? Y a veces saltan con que, ¿por qué hay evidencia? ¿Por qué hay evidencia? Sí, espera, que haya evidencia no significa que esa evidencia sea correcta. Entonces, hay que ver de dónde viene esa fuente, hay que ver la calidad de esa fuente, ¿no? La muestra que tuvo esa evidencia. Entonces, no se queden con eso de, esa evidencia, evidencia. Entonces, a la hora ustedes de decir, bueno, para esto, ¿cómo hay que hacerlo correctamente? Para eso están los journals y para eso están las sociedades científicas que se juntan y dicen, bueno, entre todos, expertos en esto, qué es lo correcto y qué no. Que les puse la listita ahí también. Entonces, bueno, cuando tengan una duda puntual, la pueden buscar también ahí. ¿De quién aprendo? Y aprendemos de estos journals, de los libros obviamente, pero en general aprendemos de médicos, oftalmólogos referentes. Yo les dejé una lista de solo algunos que yo conozco, o sea, que son o referentes en Argentina o en Latinoamérica más que nada, hay muchísimos más, pero bueno, médicos que yo
conozco, sigo, ya sea de congresos o de haber compartido a un paciente o a un curso o algo, para que vayan observando ahí los nombres. Y bueno, si el día de mañana tiene un paciente complicado, no saben qué hacer, está bueno también saber a quién puedo derivar, o a quién preguntarle, che, paciente de tal provincia o tal ciudad, ¿a quién se lo puedo derivar? Así como yo hoy le hablé a un neurocirujano, que lo vi 2 veces en mi vida en persona, pero nos conocemos, y re buena onda me dijo, yo te miro la guía. Y me la miró, me hizo una mini corrección, la agregué y nada, eso es clave para mí. ¿Y cómo filtro la información? Bueno, justamente con niveles de evidencia científica, ¿no? Y recomendaciones. Bueno, entonces todo en algún momento lo habrán visto solo en la carrera, pero bueno, quiero hacer un poquito hincapié en esto como para ir terminando, que es, a mí esta pirámide es como, resume todo lo importante a la hora de decir, de filtrar, ¿no? Entonces, nosotros no basamos como médicos nuestras indicaciones ni en consejos, ni, o sea, ni en la opinión, ni la experiencia personal. No es que tipo, porque yo una vez vi que esta cosa, porque mi tía se puso tal cosa, o mis pacientes siempre que les pongo esto funciona. No, eso es una opinión, en todo caso, personal o una opinión de experto, o es algo, pero no está estudiado estadísticamente con significancia, o sea, entonces, no basamos nunca nuestros consejos en eso. Cuando ven a un profesional basando sus indicaciones en eso, bueno, desconfíen de lo que diga, del peso de lo que diga. Entonces, a mí me gusta mucho siempre tener en cuenta esta pirámide, que justamente pone lo que está más arriba, arriba de la alimenticia, lo que está más arriba es en lo que más tenemos que confiar, que es lo que menos hay justamente, ¿no? Porque es lo más difícil de conseguir. Y lo que está más abajo, en la base de la pirámide, es justamente lo que tiene más estudios publicados, pero lo que menos, ¿no?, confianza nos da a nivel de evidencia. Fíjense, si es un estudio en animales in vitro, y sí, todo empieza por ahí, ¿no? Cuando se desarrolla una droga, por ejemplo, empieza en algún momento por el animal, pero son las fases iniciales de investigación de un fármaco. ¿Y qué es lo que pasa? No es que lo saco a la vida comercial así nomás, no. Tiene que pasar un filtro con personas, un grupo grande de personas, después más chicos, fase 2, fase 3, hasta poder decir, bueno, lanzo al mercado y sigo haciendo un control. Entonces, fíjense que aún eso que tiene cierto peso está muy al final, ¿no? Porque aparte no es lo mismo un animal que una persona, o sea, hay similitudes y hay diferencias. Opinión de expertos. No es que no sea importante. Justamente, yo voy a un congreso a escuchar expertos. Hago el curso de un experto. Leo el libro de un experto. Claramente que es importante su opinión y aprendo de este experto. Pero en la pirámide de la evidencia, para decir, te indico este tratamiento, o sea, por más que vaya en contra de lo que venimos hablando hace 10 años, te lo indico porque ahora cambió. Para yo poder decir eso, tiene que estar muy arriba en la pirámide. Después vienen los reportes de casos, serie de casos, caso control, cohorte, o sea, observacionales. Y los dos a mí, que son los que más tiendo a buscar cuando busco un estudio, son los estudios clínicos aleatorizados, o sea, randomizados, doble ciegos, y los metaanálisis. El metaanálisis es como lo más de lo más en evidencia científica. ¿Por qué? Porque el metaanálisis agarra un montón de estudios al respecto, con buen grado de evidencia sobre un tema, junta todo y te hace como un resumen y te dice, bueno, de todos estos estudios que todos eran buenos, la conclusión que sacamos por lo pronto sobre este tema es esta. Entonces, nada, cuando ustedes busquen un paper o algo, o no sé, de repente hacen redes sociales y hay un hater que las barrea por algún tema puntual, bueno, preséntenles un metaanálisis, no, no hay manera de luchar contra un metaanálisis. O bueno, o que les resbale, porque la verdad que hay a veces que no tiene ni sentido discutir algunas cosas. Es como discutir si el agua, no sé, es insípida, inolora, incolora, ¿entienden? Entonces, bueno, quería como un poco compartirles esto porque también es importante, cuando vayan construyendo su camino, que sepan cómo filtrar la evidencia y no se queden con, tiene evidencia y listo. Tiene que ser una evidencia contundente. Obviamente, aparte del tipo de estudio, es importante la muestra y es importante la calidad en cuanto a, por ejemplo, ¿no?, lo que sabemos todas de la P0,05, o sea, el nivel de probabilidad que sea azaroso o no. Bueno, pero eso ya con que sea un metaanálisis nos lo va a estar diciendo.